Concepto de agencia divina. Intermediarios, o representantes divinos. Viendo las raíces hebreas. La palabra hebrea malaj, que ha sido traducida como ángel, aparece cerca de 200 veces en las escrituras. Y es usada para los mensajeros celestiales, y para los mensajeros terrenales. La palabra malaj, Strong H 4397, tiene el significado de enviado, mensajero, emisario, embajador, delegado, mediador, representante, y agente. La palabra malaj tiene la misma raíz que melajá, Strong H 4399, y significa obra, trabajo, servicio, trabajo creativo, o una obra artesana. Encontramos por primera vez la palabra melajá en Génesis 2:2. Y en el día séptimo Elohim acabó su obra, melajá, que había hecho, y en el día séptimo cesó de toda su obra, melajá, que había hecho. Por lo tanto, la palabra malaj está más relacionada con el hecho de ejercer una función, que con un tipo de criatura. Cuando en español se habla de ángeles generalmente se piensa en un tipo de ser celestial o sobrenatural. Pero la palabra hebrea malajim, plural de malaj, se utiliza tanto con los seres celestiales, como con los seres humanos. Y la palabra indica una función, o misión encomendada, más que una criatura específica. La palabra malaj, ángel, aparece por primera vez en Génesis 16, en los versos del 7 al 14, está escrito: Y el ángel del Eterno la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: Huyó de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Eterno le dijo: Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Eterno añadió: Multiplicaré de tal manera a tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Eterno le dijo además: He aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Eterno ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Eterno, que le había hablado: Tú eres un Elohim que ve. Porque dijo: Estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó aquel pozo, Beer Lahai Roi. He aquí, está entre Cades y Bered. Vimos al malaj, mensajero del Eterno, que encuentra a Agar en el desierto. En este caso, es un ser celestial que el Eterno envía para dar un mensaje a Agar. Obsérvese que este mensajero está transmitiendo el mensaje, como si fuera el Eterno. Y emplea dos maneras de hablar. Una es cuando habla en la primera persona: multiplicaré de tal manera a tu descendencia. ¿Significa eso que el ángel que está viendo a Agar sea el mismo Eterno? No. Esto significaría más bien que él es una voz que transmite lo que el Eterno está diciendo. Y el segundo caso es cuando habla en la tercera persona, y leemos: El Eterno ha oído tu aflicción. En el texto, Agar parece identificar al malaj, ángel, como si fuese el Eterno, que le había hablado, a quien ella había podido ver a aquel que la ve. ¿Significa esto que fue el Eterno mismo que se revelaba directamente, sin mediador, y sin enviar un representante? No. Esto significaría que el enviado habla en lugar del emisor, y que éste representa al Eterno. Si se parte del principio de cómo funciona un agente, se puede entender el contexto de cómo el Eterno se estaría revelando por medio de uno de sus emisarios o agentes. Así, el emisario se convertiría en el representante del Eterno. Y lo que diría el emisario es lo que el Eterno querría transmitir, sin importar si se habla en primera o tercera persona, es decir, si se habla en modo de yo o modo de él. Según algunos de los sabios, Agar expresa su asombro de que también en el desierto ella hubiera podido ver a los ángeles, pues no solamente los habría visto en la casa de Abraham, donde se habría acostumbrado a ver estos mensajeros celestiales. Esto se deduciría del hecho de que Agar no tuviese un muy gran temor cuando vio este ángel, y parecería una evidencia de que no fue la primera vez que vio ángeles. Contrastando con el padre de Chinzón, Manoah, que pensó que iba a morir por haber visto a Elohim, Jueces 13:22. Por lo cual Manoah dijo a su mujer: Sin duda moriremos, porque hemos visto a Elohim. Según la interpretación de Rashi, Agar vio ángeles 4 veces consecutivas sin atemorizarse. Ahora observemos algunas de las veces que el Eterno se reveló a Abraham, para ver de qué manera lo hizo. En Génesis 12:1, dice que el Eterno solamente habló a Abraham, mandándole que saliera de su tierra y de su parentela. Pero en el verso 7 dice: Y apareció a Sem, a Abraham, y dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces, edificó allí un altar a Sem, que se le había aparecido. Leímos, como dice, que el Eterno se mostró a Abraham cuando estaba en Shechem, Siquem.
¿Será que Abraham realmente podía ver al Eterno? No. La forma más lógica de entender el texto sería, en el sentido de que fue un mensajero o agente el que se mostró a Abraham, y que éste representaba al Eterno. ¿Cómo podría Abraham ver al invisible? Ahora, dos textos que deberían quedar muy claros para entender el concepto de agencia divina. El primero, en Éxodo 33:20 está escrito, habla el Eterno por medio del ángel con Mosé. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Y el segundo, en 1 de Timoteo 6:16, está escrito, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Según estos textos, ni Abraham, ni ningún hombre podrían ver al Eterno. Entonces, cuando está escrito que el Eterno se le apareció o se mostró a él, ¿cómo podría ser, si ningún hombre lo puede ver? Encajando las piezas vemos, que la mejor forma para comprender estos textos en los que el Eterno se manifiesta a los hombres, sería el que fue por medio de un mensajero o agente que se aparecía y hablaba con ellos. Aquí podemos aprender el principio de que el que ha visto un mensajero del Eterno ha visto al Eterno por medio de él. Continuemos viendo textos que ayudan a entender lo que es la agencia divina. Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno se le apareció y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. En el verso 22 dice, cuando terminó de hablar con él, ascendió Elohim dejando a Abraham. Leímos, como el Eterno se manifestó a Abraham, entonces, Abraham tuvo que ver a alguien. Pero, ¿podría él ver al Eterno? Otra vez, no. Y de nuevo aparece el concepto de emisario o agente que hablaba y actuaba en lugar del Eterno. Entonces, lo que hace y dice el mensajero es atribuible al que le envió, por lo que es sumamente difícil distinguir entre el emisor y su agente. Es interesante remarcar el concepto de que el que se encuentra con el agente ha visto y oído, por medio de él, al que lo envió. Continuemos, en Bereshit 18:1, donde narra que cuando le visitaron 3 hombres a Abraham, el Eterno se le apareció o mostró. La Torá llama a uno de ellos a Sem, Yod-Hei Vav-Hei, por ejemplo, verso 1, después se le apareció a Sem en el encinar de Mamre. Verso 13, entonces dijo a Sem a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara así? Verso 17, y a Sem se dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Verso 20, entonces dijo a Sem, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Verso 22, entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, pero Sem se quedó aún con Abraham. Verso 26, y dijo Sem a Abraham, si hallo en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Verso 33, y cuando Sem acabó de hablar Abraham, se fue, y Abraham regresó a su lugar. Obsérvese que Abraham le llama con el nombre Yod-Hei Vav-Hei. En los versos 22 y 23 está escrito, y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante de Sem. Y Abraham se acercó, y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Vimos a Abraham que estaba delante de Sem, el Eterno. Aquí, se trataría claramente de una revelación corporal del Eterno. Y podríamos reconocer, como aparece, uno de sus emisarios, quien recibió el poder para representarle, plenamente. El Eterno estaría dando su nombre a uno de sus agentes. Esto representa, como él, delega su plena autoridad, para actuar, y hablar en lugar suyo. Sin embargo, y lo asombroso, es que podemos apreciar, que no solamente se atribuye las palabras, y las obras del agente al emisor, sino que también, se le atribuye su presencia. En el judaísmo, cuando el enviado concluye la obra que le ha sido confiada por el enviador, se dice, que se ha negado completamente a sí mismo, y ya no es él, sino el emisor mismo en él. Por eso, el agente se vuelve prácticamente lo mismo que el emisor, o dicho de otra forma, uno con el emisor, y lleva su nombre. Compárese, Salmo 118:26, bendito el que viene en el nombre de Sem. Desde la casa de Sem os bendecimos. Ahora, veremos claramente este concepto de agencia divina, en Éxodo 23 del verso 20 al 22. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él, y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Repito una parte importante. Pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre.
Aquí vemos cómo un ángel enviado puede llevar el nombre del Eterno y hablar todo lo que el Eterno dice, dentro del rango de autoridad impuesta. Y también vemos cómo en este caso, este mensajero celestial no podría perdonar sus rebeliones. Ahora, un texto muy importante, donde aparecen dos Yod-Hei Vav-Hei, uno en la tierra y otro en los cielos. Atención a este texto, Bereshit 19:24. Entonces Yod-Hei Vav-Hei hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte de Yod-Hei Vav-Hei, desde los cielos. Vimos cómo parece que este hombre a quien se llama Hasem, y que se encuentra en la tierra, no puede ser aquel que también la Torá llama Hasem, y que hace que venga azufre y fuego desde los cielos. Este tipo de revelación, ve a Hasem en la tierra en apariencia humana, y que de alguna manera está separado de aquel Hasem que se encuentra en el cielo, ha dado pie a una expresión especial en la esfera del conocimiento judío. La expresión es Hasem Katán o Adonai Katán, que significa el pequeño Hasem. Aquí, se trata claramente de un agente, un mensajero, un emisario, un embajador, que baja a la tierra de forma corporal, y que se mueve en el mundo físico, y se encontraría en un solo lugar a la vez. Este, llevaría el nombre del Eterno, y también, sería llamado el Eterno, Yod-Hei Vav-Hei, por los hombres que le encuentran. ¿Quién es ese agente? ¿Será el mismo Eterno? No, no puede ser. Porque al Eterno ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Por lo tanto tiene que ser otro que le represente plenamente. Los rabinos le llaman Adonai Katán, el pequeño Adonai. Otro caso parecido, lo vemos en Zacarías 3 verso 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Yehoshua, Josué, el cual estaba delante del ángel de Adonai, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yod-Hei Vav-Hei a Satanás: Yod-Hei Vav-Hei te reprenda, oh Satanás. Yod-Hei Vav-Hei que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Al leer y dijo el Eterno no significa el Eterno mismo, sino el ángel de Adonai que llevaba el nombre sagrado. Pues de lo contrario, el Eterno no tendría que invocar a la autoridad de Yod-Hei Vav-Hei para reprender a Satanás, pues sería suficiente decirle: te reprendo Satanás. Entonces, al decir Yod-Hei Vav-Hei te reprenda, parece evidente que no era Hasem mismo. Por lo general, el cristianismo encuentra en el anterior texto de los tres mensajeros que visitan a Abraham, un apoyo para su doctrina de la Trinidad, que enseña que el Hijo de Elohim existía eternamente como Dios Hijo, y que se reveló desde tiempos antiguos, pero de forma más explícita, al nacer en Belén, y fue llamado Dios, porque es parte de una deidad trinitaria. Otros la llaman de una deidad triunitaria, e incluso algunos enseñan de una deidad binaria. Estas revelaciones del Dios Hijo de forma corporal es lo que se ha dado en llamar la Cristofanía, revelación de Cristo. Para ver de las manifestaciones del Masías, leamos en Hebreos 1 versos 1 y 2. Elohim, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Puede entenderse, como antes, el Padre podía hablar por medio de ángeles o del Espíritu Santo a los profetas, y después estos lo transmitían al pueblo. Y en los últimos tiempos, el Padre ha hablado directamente a través del Hijo, y con el pueblo de Israel. Carta a los Gálatas 4:4. Está escrito: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Elohim envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. De este texto, podemos ver cómo el Hijo de Elohim nació de una mujer en el tiempo justo y oportuno, en la plenitud del tiempo. Hay que tener cuidado con la idea de que Elohim pueda reproducirse sexualmente con encuentros con seres humanos, pues es algo familiar a las religiones paganas, en héroes paganos como Hércules. Por otro lado, el héroe Sansón nace sobrenaturalmente, pero de padre y madre humanos. Ahora, veamos cómo los jueces y reyes venían a ejercer una delegación o representación de parte del Eterno en la tierra. Por tanto, la expresión Hijo de Elohim está relacionada con una función de máximo representante, de juez supremo, y está conectada especialmente con el prometido rey ungido, el Mesías. Compárese, 2 de Samuel 7:14. Habla el Eterno, por boca del profeta Natán, a David: yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Primera de Crónicas 17:13. Ahora se le habla a David respecto a Shlomo: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no apartaré de él mi misericordia, como la aparté de aquel que estaba antes de ti, refiriéndose a Saúl. Primera de Crónicas 22:10. Él, Shlomo, edificará casa a mi nombre, y él me será por hijo y yo le seré por padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Salmo 2 versos 6 y 7. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo promulgaré el decreto.
Yod-Hei Vav-Hei me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreos 5:5, así también el Mesías, no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por lo que dicen, y se cree, que el rey Salomón, llevaba el título Hijo de Elohim. Es un título que se daba a los reyes de Israel, representantes del gobierno del Eterno en la tierra. Continuamos viendo cómo los hijos de Elohim pueden ejercer esta delegación de autoridad por parte del Todopoderoso, siendo comparados a los ángeles, Malachim, como se entiende de varios textos, por ejemplo Zacarías 12:8. Aquel día protegerá a los habitantes de Jerusalén. El más flaco entre ellos será aquel día como David, y la casa de David será como Elohim, como un ángel, mensajero, de Hasem, al frente de ellos. Entendamos este final del texto, la casa de David será como Elohim. Y seguidamente se compara también, con un ángel o mensajero del Eterno, equiparando en cierta forma cuando llevan el título de Elohim, hacen la función de mensajero, y así también se les llama. Ahora, veamos cómo en las escrituras podemos ver, que en varias ocasiones el título Hijo de Elohim, está vinculado al título Mesías. En Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Masías, el Hijo del Elohim viviente. En Mateo 26:63, el sumo sacerdote, iguala al término Mesías, con la expresión Hijo de Elohim. Mas Yeshua callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim. Lo mismo, está en Lucas 22 versos del 67 al 70. Y dijeron, el Sanedrín: si tú eres el Mesías, dínoslo. Pero él les dijo: si os lo digo, no creeréis. Y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Elohim. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Elohim? Y él les respondió: vosotros decís que yo soy. Espero que hayamos podido ver esta vinculación del título Hijo de Elohim, como un título mesiánico, que se da a un hombre que ha sido capacitado y glorificado por medio del poder del Espíritu del Altísimo, tanto para ser el Cohen Gadol celestial, como para ocupar el trono real de David en Jerusalén para siempre. Así, ejerce una labor de mensajero y representante de Elohim. Había un tiempo para que el Mesías comenzara a hablar y a manifestarse como hombre al pueblo de Israel. Y fue a su tiempo que fue enviado y comenzó su ministerio o servicio. Y esto coincide con una ocasión de unas bodas, cuando al faltar el vino, su madre le explica la situación como suplicándole que haga algo. Yeshua respondió: aún no ha llegado mi tiempo. Cuando ese tiempo finalmente llegó, Yeshua mismo abrió su boca delante de todo el pueblo y comenzó su servicio público diciendo: el tiempo se ha cumplido, la hora para el cumplimiento de las promesas ha llegado, arrepentíos y creed en ellas. La revelación había estado escondida con el Padre, compárese Efesios 3:9. Y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Elohim, creador de todas las cosas. Primera de Pedro 1:20. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteros por amor a vosotros. Esa vida escondida en el seno del Padre, fue insuflada en Yeshua en el vientre de su madre Miriam. Antes estaba con el Padre, pero ahora fue manifestada a los apóstoles y al mundo. La palabra todavía no había sido hecha carne, ver Yohanan 1:14. Pero a Abraham, se le mostró los días de Masías, y él vio esos días. Es decir, vio la gran redención que vendría por medio del Masías. Entonces recordamos, el agente, el mensajero, para ejercer su función, se ha de negar a sí mismo, y así, no hablar por sí mismo, sino solo lo que el emisor desea transmitir. En Bereshit 18 versos 17 al 19. Entonces los hombres se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Eterno dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que el Eterno cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Obsérvese, como Adonai Catán, el pequeño Adonai, es quien está hablando consigo mismo, cuando Abraham está acompañando a los 3 hombres, que están bajando a Sedón. Dice que él no podrá ocultar a Abraham lo que piensa hacer, y que él, es quien lo ha escogido. Luego hace un giro, y habla del Eterno en tercera persona. Gramaticalmente, en lugar de decir el camino del Eterno, y para que el Eterno cumpla, debería haber dicho: mi camino, y para que yo cumpla.
Esto nos muestra cómo el mensajero al representar al que le ha enviado, parece mezclarse con él, de manera que muchas veces no se puede percibir ninguna diferencia entre sus palabras y las del que le envía. Por eso, es muy fácil confundir a la gente con quien le envió. Si el agente dice, yo, puede ser que el que le ha enviado le esté dando una palabra profética en su nombre. Sin embargo, no es lo mismo venir en el nombre del Eterno que ser el Eterno. De nuevo, la pregunta. ¿Puede hacer que es inmortal, invisible, al que ningún hombre ha visto ni puede ver, y quien todo lo llena en todo, y que es espíritu, es decir, no tiene carne ni hueso, transformarse en un hombre, sujeto a las limitaciones impuestas por un cuerpo, ya sea angelical o terrenal, humano, y continuar siendo Hashem, inmortal, invisible, al que ningún hombre ha visto ni puede ver? El hecho de que Abraham se dirija a dicho agente, ángel, con el nombre de Yod-Hei Vav-Hei, ha llevado a muchos a concebir tal idea, el que habla con el Eterno directamente. Sin embargo, las escrituras nos probarían que cuando el Eterno da a uno de sus mensajeros celestiales la autoridad para representarle en alguna misión, le concede el uso de su nombre, para indicar la naturaleza del que envía, es decir, su autoridad y dominio. El agente, ciertamente puede hablar palabras que vienen del emisor, sin decir claramente que el emisor es quien lo dice. Así que no tiene que decir, así dice el Eterno. Ya que el Eterno puede hablar por medio del agente, de una manera profética. Y de esa manera el agente se vuelve la voz del Eterno. Este principio también aparece en Génesis 22 versos del 11 al 18. Mas el ángel del Eterno lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Elohim, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham a aquel lugar con el nombre del Eterno proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Eterno se proveerá. El ángel del Eterno llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Obsérvese que la primera vez que el mensajero llama a Abraham, está hablando en la primera persona, yo, sin decir claramente que está transmitiendo las palabras del Eterno. El texto, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, prueba que son las palabras del Eterno. Cuando el ángel llama por segunda vez, añade las palabras, declara el Eterno. Es interesante ver cómo al hablar, se entrelazan la primera y la tercera persona del singular. Pues dice, ahora sé que temes a Elohim, tercera persona, pues no dice a mí. Continuando, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único, primera persona, pues dice no me, a mí. Esta manera de hablar se puede encontrar por todas las escrituras. Como en Génesis 31 versos del 11 al 13a, dice. Entonces el ángel de Elohim me dijo en el sueño, nótese que quien le aparece es el ángel, Jacob. Y yo respondí, heme aquí. Y ahora, habla el ángel como si fuese Hashem. Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Otro pasaje importante, pues suele haber confusión allí, sería el incidente de la zarza ardiendo sin consumirse. Donde se nos dice como el ángel le apareció a Mosé, en Éxodo 3, 2. Entonces el ángel de Hashem se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y luego, en el verso 4, de ese mismo mensajero celestial se dice, vio Yod-Hei Vav-Hei, que se desviaba para observar, y a Elohim, lo llamó de en medio de la zarza. Y le dijo, Mosé, Mosé. Y él respondió, heme aquí. Cualquiera que lea el verso 4, sin haber leído el tercero, podría pensar que Hashem habló directamente a Mosé. Cuando sabemos, e indica el texto, que en realidad le habló su representante, su ángel. Continúa en Éxodo 3, 5, no olvidemos, que habla el agente o ángel. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Mosé cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Elohim. Y el Eterno dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos.
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Mosé dijo a Elohim: ¿Quién soy yo para ir a Faraón, y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Elohim en este monte. He aquí, otro ejemplo de cómo un agente, un ángel, habla y actúa como si fuera el Eterno. Notar, como está escrito, que el Eterno vio que Mosé se acercó. El ángel que se reveló en la zarza fue llamado tanto Yod-Hei Vav-Hei, como Elohim, pues vino en el nombre del Eterno. Y parece que fue este ángel, quien acompañó a Mosé a Mitzrayim para librar al pueblo. Hechos 7:35. A este Moisés, a quien rechazaron, diciendo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió el Elohim, como príncipe y libertador, por mano del ángel, que se le apareció en la zarza. Nótese también, algo muy importante: la conexión del término Elohim con el hecho de ser un agente, o enviado del Eterno. Cuando Mosé fue llamado a ser un mensajero, él también fue llamado Elohim, según Éxodo 4:16. Él, Aarón, hablará por ti al pueblo, y te servirá de profeta, vocero, y tú le serás por Elohim. Y Éxodo 7:1. Entonces dijo a Sem a Mosé: He aquí, te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Vemos, como el Eterno vino a visitar a su pueblo, por medio de un ángel y por medio de Mosé. Entonces, cuando un profeta viene al pueblo, también es el Eterno quien viene a visitar a su pueblo. Compárese, Lucas 7:16. Y un gran temor los sobrecogió, y glorificaban al Todopoderoso, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y el Todopoderoso ha visitado a su pueblo. No solo las palabras de la gente sino también sus actos son atribuidos al emisor. En Éxodo 4:20 está escrito que Mosé tomó la vara de Elohim en su mano. Más tarde el Eterno dice a Faraón, que él va a golpear las aguas por medio de la vara que está en su mano, como está escrito en Éxodo 7:17. Así dice el Eterno: En esto conocerás que yo soy el Eterno. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre. En el verso 19 está escrito que se utilizó la vara de Aarón para golpear las aguas. Y el Eterno dijo a Mosé: Di a Aarón: Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Es obvio que el Eterno está diciendo que él está sosteniendo la vara de Aarón en su mano. Consecuentemente, cuando Aarón, como agente, golpea las aguas, es el Eterno quien lo hace por medio de él. Las acciones de la gente son atribuidas al emisor. En Éxodo 11:4 y 12:12 el Eterno dice que él va a pasar por la tierra de Mitzrayim a la medianoche y herir a todos los primogénitos. En Éxodo 12:13 él dice que va a pasar, saltar, sobre los hijos de Israel al ver la sangre en sus casas. Lógicamente, aquí se habla de un mensajero, que iba a ser enviado por la tierra en su nombre, y que podía ver la sangre y así saltar sobre las casas de los israelitas. En el verso 23 dice: Pues el Eterno pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Eterno pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. El destructor es un agente celestial que el Eterno envió para herir a los primogénitos. Y lo que hizo el agente es atribuido a aquel que lo envió, como está escrito en el verso 29a. Y sucedió que a la medianoche, el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Si uno no entiende el principio de los agentes, no es fácil entender estos textos. Pues uno puede mezclar los diferentes personajes, y al final no sabe quién hace qué cosa. Y si uno entiende que el Eterno es quien actúa por medio de sus mensajeros, y que los mensajeros llevan el nombre del Eterno, es fácil entender estos textos. Podemos ver otro ejemplo más de agencia divina en Éxodo 13:21, donde dice: El Eterno iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. En Éxodo 14 versos 19 y 20, aparece el ángel en la columna de fuego y en la nube. Y el ángel de Elohim que había ido delante del campamento de Israel, se apartó, e iba tras ellos.
Y la columna de nube que había ido delante de ellos, se apartó, y se les puso detrás, y aconteció que a la vigilia de la mañana, el Eterno miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. El ángel de Elohim de nuevo es llamado Yod-Hei Vav-Hei, y las acciones del ángel son acreditadas al Eterno. En Éxodo 4:31 dice: Y el pueblo creyó. Y al oír que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. El Eterno vino a visitar a los hijos de Israel en Mitzrayim, Egipto. ¿Cómo lo hizo? Por medio de sus agentes. En este caso, había agentes tanto celestiales, como terrenales, que estaban representando al Eterno, y que vinieron a visitar al pueblo para sacarlo de allí. Lo que hicieron los agentes, es atribuido al que los envió. Hubo principalmente dos agentes, uno celestial, el ángel de Hasem, y uno humano, Mosé, y fueron enviados para librar al pueblo de la esclavitud. Veamos el paralelismo con Isaías 63:9, donde aparece su ángel, como Salvador. En todas sus angustias él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. E igual en Números 20:16. Pero cuando clamamos al Eterno, Él oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Ahora, mira, estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio. En Éxodo 20 del verso 1 al 7, aparece el cambio de la primera a la tercera persona. Y habló Elohim todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Eterno tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Porque yo, el Eterno tu Elohim, soy Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta aquí habla en primera persona, y prosigue en tercera persona. No tomarás el nombre del Eterno tu Elohim en vano, porque el Eterno no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Lo mismo, en Éxodo 15:26. Y dijo: Si escuchas atentamente la voz del Eterno tu Elohim, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, hasta aquí habla en tercera persona, y continúa en primera persona. No te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. Porque yo, el Eterno, soy tu sanador. En Éxodo 23:25, lo mismo. Mas serviréis al Eterno vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua. Habla en tercera, y acaba en primera persona. Y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. En Éxodo 31:17. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Habla en primera, y continúa en tercera persona. Pues en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Hemos visto este curioso cambio entre los modos de la primera y la tercera persona. Y así, podríamos seguir pasando por todas las escrituras, y ver que no es raro que el Eterno hable de sí mismo en la misma oración, como la primera persona, al igual que la tercera persona. Entonces, cuando los agentes hablan en la primera persona, a pesar de que en la misma oración podrán mencionar al Eterno en tercera persona, no significa que son ellos mismos el Eterno. Más bien, que hablan un mensaje del Eterno. Por lo tanto, el agente sirve como si fuese la boca física del Eterno. En prácticamente todo el Deuteronomio, Devarim, Mosé es el que habla al pueblo. Sin embargo, a veces es difícil saber quién está hablando, porque Mosé habla como un agente. Había llegado a un nivel tan alto de espíritu profético que prácticamente era imposible ver la diferencia entre sus palabras y las del Eterno. En Devarim 11 versos del 13 al 17, Mosé está hablando al pueblo diciendo: Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Elohim, y sirviéndole con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados. Y comerás, y te saciarás. Guardaos, pues, que corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor del Eterno sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Eterno. Obsérvese, que Mosé es el que habla y dice que va a enviar lluvia. ¿Podrá él dar lluvia? No. Él también está hablando como un agente en lugar del Eterno. En Devarim 29 del verso 4 al 7. Pero hasta el día de hoy el Eterno no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír.
Yo os he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. No habéis comido pan ni habéis bebido vino ni sidra, para que sepáis que yo soy el Eterno vuestro Elohim. Cuando llegasteis a este lugar, Seón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos. Aquí, tampoco se puede ver la diferencia entre las palabras de Mosé y las del Eterno. Esto nos enseña, que no solo los mensajeros celestiales podrán hablar en primera persona y ser una boca para el Eterno, sino también los mensajeros terrenales, hombres. Así que, un profeta no es un eco, sino una voz. Como está escrito en Johanán, Juan 1:23. Él dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Eterno, como dijo el profeta Isaías. En Jueces 2 versos del 1 al 5, aparece el ángel del Eterno, y habla como si fuese a Sem. Y el ángel del Eterno subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres y dije: Jamás quebrantaré mi pacto con vosotros, y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis. Pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije: No los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Y sucedió que cuando el ángel del Eterno habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquim. Y allí ofrecieron sacrificio al Eterno. En otro aspecto, hay que tener muy en cuenta, que el que ve un agente, ve al que le ha enviado. Si estudiamos los textos que hablan del principio de agentes, vemos que no solo las palabras y las acciones del agente son atribuidas al emisor, sino que también hasta cierto punto, la apariencia o el esplendor del agente. Entonces, el que ve un agente ve, en cierta forma, aquel que le ha enviado. En cuanto a los mensajeros celestiales, no solamente han sido creados a la imagen del Eterno, sino que ellos podrían también, constantemente ver el rostro del Eterno. De esa manera son llenados de la radiación de su esplendor, por lo que son muy parecidos al Eterno. Por lo tanto, el que ve un ángel ve muchísimo del Eterno mismo. Johanán 14:9b. Yeshua dice: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quizás, también esto nos ayudaría a comprender lo que sucedió con Mosé cuando había estado en la nube de gloria del Eterno. Su rostro brillaba de la gloria del Eterno, y el pueblo de Israel podía ver algo del Eterno en él, y por medio de él, ver Éxodo 34 versos del 29 al 35. Y retrocediendo a Génesis 32 versos del 24 al 30, vemos como a Jacob le pareció ver al Eterno, en el ángel. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: Suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: No te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: He visto a Elohim cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Como información complementaria, tenemos Génesis 32:1 y Oseas 12:4, donde dice que Jacob luchó con un ángel. También, otro aspecto importante para recordar y tener bien presente, es que según uno trata al mensajero, así trata al que le ha enviado. Por el hecho de que el mensajero representa al que le ha enviado, todo lo que uno hace a favor o en contra del mensajero es contado como si se hiciera a favor o en contra del que lo envió. Veamos Éxodo 17:2. Entonces el pueblo contendió con Mosé, y dijeron: Danos agua para beber. Y Mosé les dijo: ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Eterno? Podemos ver, como cuando el pueblo contendió con Mosé, fue considerado como si hubiera contendido con el Eterno. Veamos también, Mateo 10, versos del 40 al 42. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Llegados hasta aquí, recordemos. Cuando Hashem pone su nombre en un agente o mensajero, el mensajero puede ser llamado por su nombre, Yod-Hei Vav-Hei, porque su autoridad representativa y delegada está en el enviado, como si fuera el enviador.
Nuestro santo maestro, Yeshua Hanotzri, luego de haber sido liberado de las limitaciones físicas impuestas por la mortalidad, y siendo revestido de inmortalidad, recibió toda autoridad arriba y abajo. Y por tanto, el Eterno ha puesto su nombre en él, como su representante plenipotenciario. Esto es el significado de lo que está escrito en nuestros libros. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. Hay que decir, que esto no tuvo lugar antes, sino después del evento de la resurrección. En otras palabras, Yeshua luego de ser levantado de entre los muertos por Hashem, adquiere un nuevo estatus, una nueva posición, y una nueva naturaleza correspondiente a lo que fue determinado por la sabiduría divina. Antes era mortal, ahora es inmortal. Antes estaba limitado al tiempo y el espacio, ahora está libre del tiempo y el espacio. Antes era la imagen de Elohim, ahora fue transformado en la plenitud de aquel que todo lo llena y todo. Antes era hombre, sujeto al cansancio y el hambre, ahora es hombre resucitado, no se cansa ni se fatiga. Antes podía morir, y en efecto, experimentó la muerte, pero ahora vive revestido de inmortalidad, primicias de la redención final. Agente y consumador. Como él seremos un día todos. Pues la meta del Eterno es que cada hijo de la resurrección alcance la estatura de Masías, como está escrito en nuestros libros, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Masías. Y para concluir repasemos. Un agente que es enviado por el Eterno, lleva el nombre del Eterno, habla las palabras del Eterno, actúa como si fuera el Eterno, y se parece al Eterno. Hemos visto cómo el Eterno usa tanto a los agentes celestiales, como a los terrenales para llevar a cabo sus planes en la tierra. Muchas veces es difícil ver la diferencia entre el mensajero, y el que lo ha enviado, porque el mensajero es la voz, el brazo, y la cara del emisor. Sin embargo, no es lo mismo venir en el nombre del Eterno, que ser el Eterno. A pesar de eso, es lo mismo recibir a un mensajero que viene en el nombre del emisor, que recibir al que lo envió. Cuando el Eterno envía a un agente, nadie puede saltar sobre el agente, y tratar directamente con el Eterno. Porque el camino para llegar a él, pasa por su mensajero. Por lo tanto, el que rechaza a un mensajero, rechaza al que lo envió. Yeshua como Masías, sería la final, y completa revelación de Hashem. Es decir, toda autoridad y representatividad se le ha concedido. Él gobernará por Hashem a Israel, y a todo el universo creado. Masías es el final, y el plenipotenciario representante del Eterno. Nadie está sobre él, excepto Hashem mismo, pues así como el hombre es la cabeza de la mujer, Masías la cabeza de todo hombre, así Hashem es la cabeza de Masías. Hashem le entregó a Yeshua todas las cosas, exceptuando a él mismo. Por supuesto, como está escrito en 1 Corintios 15, 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Cuando finalmente todo haya sido consumado, y el Mesías haya sujetado a todos bajo el dominio del Eterno, Yeshua entregará el reino de Israel y el mundo a Hashem. A partir de este momento, el reino y el dominio pasarán directamente a las manos del Eterno, y ya no habrá más necesidad de intermediarios ni representantes, pues Hashem mismo gobernará en persona. Esto, según está escrito en 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Entonces, podemos entender, para tenerlo muy en cuenta, que es una vez llegado a este traspaso final de autoridad del Hijo al Padre, cuando se cerrará el impresionante círculo de la redención. Habiéndose finalizado toda obra, y habiendo llegado al reposo prometido. Y aquí me despido. Shalom y bendiciones.